Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que transmitimos a través del canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, pero que ustedes bien saben está disponible cada semana el programa nuevecito que corresponde a cada sábado, precisamente los sábados a partir de las 5 de la tarde en dicho canal de YouTube. Canal en el que ustedes saben también pueden encontrar literalmente centenares de programas anteriores que están a su disposición para que ustedes puedan verlos, oírlos, simplemente ponerlos de fondo en el momento en que ustedes gusten y quieren, cuando lo deseen, en pocas palabras. Naturalmente les reitero, como siempre lo hago, que este programa no está monetizado ni tiene ningún objetivo económico, que es simplemente por el gusto de estar con ustedes recordando el pasado, en este caso el pasado mexicano. A veces hablamos de otros temas, pero hoy nos centraremos nuevamente en el pasado de nuestra patria, lo que a nosotros nos corresponde, porque, ya lo sabemos, se trata de que la historia sirva como un punto de vista especial para la contemporaneidad, para entender el presente y poder prever el futuro. Les agradezco infinitamente su atención. Como siempre, les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o también en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Gracias una vez más, amigas y amigos, y si les parece bien, vamos a dar comienzo al programa de hoy. Y es que quiero continuar, y a ver si terminamos el día de hoy, lo que estábamos comentando la semana anterior acerca de la muerte, del fusilamiento del libertador Agustín de Iturbide, que el pasado día 19 de julio conmemoramos los 200 años, el bicentenario de este episodio histórico, que es, pues, no importantísimo para México en el sentido de que haya sido determinante para lo que siguió después, pero sí es finalmente una especie de momento culminante de nuestro pasado en lo que se refiere a la vida de uno de los personajes que nos dieron patria y libertad, en este caso, el libertador Agustín de Iturbide. Noten que digo el libertador. Por ahí algún escritor ya del pasado había señalado que es muy posible distinguir claramente la figura del libertador Iturbide de la del emperador Agustín. En este caso, yo concuerdo con esa idea de que nosotros, los mexicanos de hoy, debemos conservar el recuerdo de quien nos dio la libertad, de quien culminó el proceso que iniciara 11 años antes el padre Hidalgo y que llegara a su fin precisamente gracias a la obra, a la acción, a la inteligencia, a la concertación, a los acuerdos que consiguió el propio Agustín de Iturbide. Pagaría con su vida sus errores, probablemente, si es que fue un error el imperio. No tenemos un juicio histórico determinante, decisivo, que nos haga ver que eso fue una equivocación. Al contrario, al parecer, según los indicios del propio tiempo, era la forma más natural y pacífica de transitar a la vida independiente, que tuvo, eso sí, enemigos, naturalmente, opositores, que llegarían al extremo precisamente de quitarle la vida, que es el tema que culminaremos en esta ocasión. Hace 8 días precisamente nos quedamos con Iturbide, ya en la ciudad de Londres, en la Inglaterra, en donde había llegado en virtud de las peripecias que tuvo que sufrir en su primera etapa del exilio en el Gran Ducado de Toscana, particularmente en la ciudad de Liorna, donde se había instalado, porque allí fue notificado, primero, por supuesto, del rechazo del propio Vaticano, del Papa, de los enviados del Papa, que le informaron que su santidad no lo recibiría. Segundo,
también fue notificado por parte de las autoridades de Toscana que le daban un mes exacto de permanencia en el Gran Ducado porque pues había una especie de acuerdo y petición de España avalada por la Santa Alianza para poner preso a Iturbide, por lo cual pues tuvo que salir de la Toscana, salir de Liorna y dirigirse a Inglaterra. También platicamos los propios agobios económicos que tenía Iturbide, quien no se llevó dinero. Hay una anécdota muy peculiar de su existencia cuando va a embarcarse en Veracruz. Algún oficial de estos muy aguerridos y muy ensimismado en su papel de celoso defensor de la mexicanidad, quería verificar el equipaje de Iturbide para saber cuánto se llevaba, a lo cual Iturbide no puso ningún reparo, al contrario, abran mi equipaje para que revisen, lo cual esta muestra de honestidad y de hombría también hará que el general Nicolás Bravo lo exima de esta petición inusual de revisar su equipaje de salida. Así que, agobiado por la crisis económica, recuerden que el Congreso mexicano le autorizó una pensión de 25,000 pesos al año, que le dio la mitad en letras de cambio, mismas que perdieron valor, por supuesto, al acudir a una casa comercial para que las cambiara, y de 12,500 pesos le quedaron únicamente 9,700, y además, recuerden ustedes, el tremendo gasto que tenía que hacer porque su séquito, incluyendo a su familia y de todos los que lo acompañaban, ascendía a 28 personas que mantener, eran bocas que alimentar, por lo cual pues prefiere irse a Inglaterra. En el camino va a vender las joyas propiedad de su esposa doña Ana María Huarte, algunas vajillas, otro tipo de obras de arte como un par de cuadros de Rembrandt que poseía, para poder llegar a Inglaterra y más o menos vivir. Porque eso sí, el Congreso mexicano, sabedor de que Iturbide había mudado su residencia a Londres, decidió suspender el pago de la pensión, así que no le enviaron el segundo semestre, por la sencilla razón de que cuando fue exiliado se dispuso que radicara en algún punto de Italia, lo cual pues no era posible, ya vimos por qué, porque todos los países que en ese momento forman la península itálica están comprometidos con la Santa Alianza y son aliados de España. En Londres, ya también sabemos, Iturbide va a escribir una carta dirigida al Congreso mexicano, al segundo Congreso, el que ya está redactando primero el acta constitutiva de la Federación Mexicana y que además está abocando a redactar la Constitución, la primera, la de 1824, una carta en la cual le informa al Congreso que está enterado de maquinaciones que hay en Europa, precisamente de la Santa Alianza, que encabeza el entonces canciller de Austria, Metternich, que en apoyo de España quieren ayudarla a recuperar sus reinos americanos, incluyendo, por supuesto, el más rico, el más próspero, que es la Nueva España, nuestro México. Estas noticias, de las cuales se entera Iturbide, las escribe y las manda a México para el Congreso. Es una carta que envía en febrero de ese año de 1824. Se va a recibir hasta fines de marzo del mismo año, evidentemente. Y entonces el Congreso mexicano se va a preocupar. ¿Por qué se preocupa? Bueno, porque está formado en su mayor parte, la gran mayoría de los diputados son masones. Pertenecen a las logias masónicas, fundamentalmente a la escocesa, pero también ya hay algunos que se han afiliado a lo que se llamará después la logia masónica yorkina. Y en algún programa previo ustedes recordarán seguramente cuando hablábamos de la masonería en México, expusimos un argumento fundamental, que los masones precisamente en el Congreso, ahí de marzo y abril de 1824, van a destacar. La masonería tiene por objetivo, en el caso americano,
Primero, conseguir las independencias de los diversos países que dependían de España. Y segundo, importantísimo, establecer en ellos un régimen republicano. Repúblicas tal y como lo había realizado, y era su ejemplo, los Estados Unidos de América. Establecer repúblicas. Y tercero, esto también hay que señalarlo, las logias masónicas, que son organizaciones secretas que están sujetas a una serie de compromisos, de pactos, de juramentos entre sus miembros, también establecieron que todo aquel que se oponga a sus dictados será ejecutado. Todo aquel que traicione lo que ellos quieran será también ejecutado. Todo aquel que simple y sencillamente desacate las órdenes de la masonería sería ejecutado. Esto hoy lo sabemos perfectamente bien. Lo que los masones no ignoraban y deliberadamente hicieron es que Iturbide, Agustín Iturbide, no era masón. No era masón. Esto es algo fundamental para poder entender lo que sucedió. Llama la atención, por ejemplo, que Iturbide para ese momento era ya muy mal visto, no solamente entre los diputados que pertenecían, repito, secretamente a las logias masónicas, sino también entre otros personajes del propio gobierno mexicano, que sin ser masones también aborrecían el sistema monárquico, o el sistema monárquico encarnado en un personaje mexicano. Y un ejemplo muy claro de esto es precisamente el personaje también importantísimo de nuestra historia, que fungía como secretario de Relaciones Exteriores e Interiores. Y me refiero a Lucas Alamán. Fíjense qué interesante. Lucas Alamán tampoco es masón. No, no es masón, nunca lo fue. Es más, es enemigo de los masones, pero es secretario de Estado y él en lo personal aborrece a Agustín de Iturbide. Uno pensaría que los dos, siendo calificados de manera contemporánea como conservadores, serían amigos o aliados al menos. Pues no, eran enemigos. Lucas Alamán tenía una tirria especial en contra de Agustín de Iturbide, tanto así que en su papel de secretario de Estado, encargado de las relaciones exteriores, fíjense, manda a espiar a Iturbide, para lo cual requirió de un espía, un sacerdote mexicano, el padre Marchena, que es enviado a seguir a Iturbide, que cuando llega este hombre Marchena a Liorna se encuentra con la novedad de que ya no está ahí el libertador, que se ha ido a Inglaterra, y lo va siguiendo por donde ande, y es quien informa a Lucas Alamán, primero, de dónde está Iturbide, en Inglaterra. Segundo, de sus posibles intenciones. Regresar a México y seguramente o recuperar el imperio, o bien que viene perdonado por Fernando VII para reconquistar en nombre de España al viejo reino de la Nueva España. Esto es lo que fragua y que logra complotar Lucas Alamán, repito, un no masón que es enemigo de Agustín de Iturbide. Lo manda a espiar. Hay un sacerdote que está atento, en acecho de todo lo que haga Iturbide en Inglaterra. Y bueno, mientras en México el gobierno mexicano, que en ese momento encabeza el general Nicolás Bravo, junto con el general Vicente Guerrero, en ese momento con Miguel Domínguez, recuerden que México está gobernado por un triunvirato que se va rotando, en el cual pertenecen Victoria, Guerrero, Bravo, Domínguez, Pedro Celestino Negrete y Mariano Michelena, otro masón que abomina a Iturbide. Pues en ese momento el gobierno mexicano está informado con cierta celeridad, con 2 meses de diferencia, de los movimientos de Iturbide y de lo que se dice está conspirando en contra del país. Estos informes del padre Marchena, junto con la carta que envió Iturbide, ponen en alarma al Congreso mexicano y deciden promulgar una ley, votar una ley extrañísima. Una ley que declara
traidor a Agustín de Iturbide si regresa a México. Fíjense qué contradicción. No es traidor por lo que hubiera hecho, sino sería traidor a futuro si regresaba al país. Esta es una redacción muy forzada, muy digna de llamar la atención, porque es lo que se conoce en derecho como una ley privativa, destinada a una sola persona por supuesto, en su detrimento, en su pues castigo para esa persona si comete un hecho futuro. Lo más increíble de todo es que el destinatario de esta ley, Agustín Iturbide, no podrá nunca enterarse de que está proscrito, de que lo han declarado fuera de la ley y traidor a la patria si regresa a México. Es una ley pues que prevé un acontecimiento futuro del cual el destinatario no puede estar enterado porque la ley se promulga, como ya lo platicábamos la semana anterior, el día 28 de abril e Iturbide zarpará de Inglaterra de Southampton el día 11 de mayo. No hay correo veloz que en 20 días pudiera cruzar el océano Atlántico. La correspondencia, tal y como lo comenté en el caso del padre Marchín hace un momento, tarda por lo menos 2 meses en ir de un continente al otro. Así que era imposible que Iturbide se enterara a tiempo de que había sido proscrito por una ley privativa que lo declaraba traidor si regresaba a México. Insisto, no es traidor por lo que pudo haber hecho antes, no es traidor por ser emperador, no lo dice la ley, dice que es traidor si regresa a México. Y algo más interesante, el Congreso que dicta esta ley es el mismo Congreso Constituyente que está redactando, como ya lo comenté, la Constitución de 24, pero que para ese momento, ya en abril de ese mismo año, ya había promulgado el acta constitutiva y de reformas en donde se declaraba como una especie de derecho del hombre en que las leyes penales deberían ser dictadas con anterioridad a los hechos y que nadie podía ser juzgado por una ley previa, que determinaba una conducta futura, como es el caso precisamente de Agustín de Iturbide, con lo cual el propio Congreso Constituyente violó su propia norma que había redactado, que había proclamado en el acta constitutiva. Es decir, la idea era acabar con Iturbide. No importaba utilizar la ley malamente, sin las características propias de lo que debe ser una norma jurídica, sino dictar esta ley privativa directa en contra de Agustín de Iturbide, quien nunca podría haberse enterado de su existencia simple y sencillamente por la cuestión de la velocidad de las comunicaciones en aquel tiempo, porque, insisto, y esto es determinante, la ley se dicta en la Ciudad de México el día 28 de abril e Iturbide el 11 de mayo parte del puerto de Southampton. Así que es imposible que hubiese podido tener noticia de ella. Los diputados estaban alarmadísimos, temerosos de que regresara Iturbide. Insisto, lo que comentaba yo en el programa anterior, no sabían si venía a ocupar el trono nuevamente, si, tal y como decía la carta, simplemente venía a ponerse a las órdenes del gobierno para combatir la posible invasión de la Santa Alianza Europea, o si, como otros decían, que venía llamado por iturbidistas en México que lo veían, que lo miraban como la única forma de acabar con la desunión que ya se sentía en todo el territorio mexicano y que amenazaba con fragmentarse al establecer una república federal, o bien, como otros sugieren, que Iturbide lo que venía era desesperado por las cuestiones económicas en virtud de que pues no le alcanzaba el dinero y el gobierno mexicano no había cumplido con la pensión anual en su segundo semestre, con el pretexto de que Iturbide se había mudado de país de exilio. Esto es lo que sucede en este tramo importantísimo cuando se expide la ley con la cual se va a juzgar a Agustín de Iturbide. Él, pues, insisto, él va a zarpar del puerto de Southampton
el día 11 de mayo. Sin embargo, días antes tomó varias determinaciones muy importantes. La primera de ellas es que le informa al ministro inglés, al primer ministro de Inglaterra, Mr. Canning, le informa de su presencia en Inglaterra, pero que partiría ya próximamente hacia México, y le avisaba que lo haría precisamente para tratar de poner y ayudar en la paz interna mexicana y naturalmente para después concertar y negociar con Inglaterra un tratado de comercio recíproco entre las dos naciones. Inglaterra era en ese momento la potencia más importante del mundo y era pues prácticamente imposible la subsistencia de las naciones si no contaban con el aval, sobre todo el económico en materia de créditos, de Inglaterra. Así que Iturbide le corrió la atención al primer ministro inglés, Mr. Canning, de informarle que zarparía para México para establecer la paz y después concertar un tratado con Inglaterra, aunque no le dice en calidad de que viene, nunca utiliza la palabra recuperar el trono. También le va a escribir una carta a su hijo mayor, que por cierto, es importante decir, Iturbide con el producto de la venta de todos sus bienes decidió venir a México, pero nada más acompañado por su esposa, doña Ana María Huarte, y por sus dos hijos más pequeños. Los otros 6, 3 varoncitos, 3 mujercitas, decidió dejarlos en internados en Inglaterra. Así que los bienes que vendió, con el recurso que obtuvo, pues lo hizo para pagar los internados de los 6 hijos que dejaría allá en Londres. Le escribió una carta a su hijo mayor, Agustín Jerónimo, en la cual le da una serie de consejos de comportamiento, de lo que debe hacer, de cómo actuar, sobre todo por ser hijo de quien es, y además, pues los consejos paternos adecuados de que se eduque, de que sea formal, de que sea decente, de que respete a las personas. Y en respuesta, el hijo le envía una carta a su papá en la cual renuncia y abdica a la calidad de príncipe imperial, que ya lo habían despojado en México, pero de todas maneras el hijo quiso hacer patente esta renuncia, esta abdicación. Y luego una tercera carta, muy interesante, que se le envía a un marino inglés, a Lord Cochrane. Lord Cochrane es un almirante inglés que había prestado servicios en varias naciones, una de ellas a Chile y al Perú. Había sido el comandante que había nombrado Bernardo O'Higgins y que aceptó después José de San Martín para poder tener una escuadra chilena que ayudara a la independencia de Chile y que también fue determinante para que se consiguiera la independencia del Perú. Este marino ya se había vuelto famoso, esto ocurrió en 1821-1822, y era un hombre pues de fama ya mundial. E Iturbide le propuso contratarlo, una vez que llegara a México, para que con su ingenio, con su talento de organizador y de comandante naval, él fuera el que comandara una escuadrilla mexicana que tenía como finalidad bloquear y capturar finalmente al islote de San Juan de Ulúa, en el castillo de San Juan de Ulúa, que como todos sabemos permanecía todavía una guarnición española que literalmente bombardeaba casi diario al puerto de Veracruz. Así que Iturbide quería contratar a Lord Cochrane para encabezar la captura del fuerte del puerto de San Juan de Ulúa. Esto eran las cartas que preparó Agustín Iturbide antes de salir de la ciudad de Londres para dirigirse a Southampton, repito, con su esposa, con sus 2 hijos menores, con los sacerdotes que eran parte de su séquito, con su sobrino José Ramón Malo, también con un impresor. Compró una imprenta para ir imprimiendo en el viaje una serie de proclamas, una serie de, carteles para poder anunciar su regreso, y así también se hizo acompañar de un camarista y de una mujer que ayudaba a doña Ana María Huarte, quien, por cierto, venía embarazada. En el 6º, 7º mes de embarazo, un embarazo ya visible y evidente,
Y aún así, Iturbide decidió que viajara con él acompañada de sus dos hijos menores y además, pues el último, el noveno de sus hijos, que todavía venía en el vientre de doña Ana María Huarte. Cuando estaba en Southampton se enteró, Iturbide, de que había llegado también a Inglaterra, exiliado del Perú y de Chile, y de la propia Argentina, de su Argentina natal, el general José de San Martín, que es el tema, que ya lo platiqué, no lo voy a mostrar hoy, que comento y que recreo en mi libro Los Libertadores Toman Café. Iturbide le manda una carta a José de San Martín para poder saludarlo, para poder conocerlo, porque sabía que tenían una especie de visión paralela similar, lo cual se confirmó en la propia entrevista y lo sabemos por la historia, en el sentido de que José de San Martín deseaba establecer en el Perú una monarquía, así tal y como se oye, un sistema monárquico. Lo que no sabía Iturbide, y San Martín nunca se lo dirá, es que San Martín sí es masón, Iturbide no. Pero bueno, concertan la entrevista y esta se va a celebrar el día 10 de mayo de 1824 en un café, el Royal Café, en la ciudad de Londres, y ahí van a platicar tanto José de San Martín como Agustín Iturbide, y seguramente expusieron sus puntos de vista concordantes y también, naturalmente, en lo que discordaban. De esta entrevista dieron cabal cuenta los espías mexicanos, el padre Marchena que seguía a Iturbide, pero también los espías argentinos que iban vigilando al propio José de San Martín. Pero no se vayan, amigas y amigos, en un momento volvemos con más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa esta semana, en el cual estamos recordando la muerte, el fusilamiento de Agustín de Iturbide, por supuesto, con todos los detalles que condujeron a este triste acontecimiento ocurrido el día 19 de julio de 1824 en la población de Padilla, en Tamaulipas. Estamos simple y sencillamente ahorita recordando lo que aconteció, los pasos previos que conducirán finalmente a este desenlace del fusilamiento del libertador de México, Agustín de Iturbide. Decía yo que el día 10 de mayo de 1824, en un café allá en Londres, se va a reunir a platicar con José de San Martín, con quien, repito, los dos tenían proyectos comunes, entendiendo que la única manera de salvar, decían ellos, los dos, de la anarquía a los pueblos recién independizados, en este caso México y el Perú, la única manera, pues, de evitar el desorden, la anarquía, era con un gobierno monárquico, que es lo que estos pueblos conocían y estaban acostumbrados. Las diferencias estriban en que los dos originalmente solicitaban a miembros de las casas reinantes europeas, y en cambio en México, el caso mexicano, Iturbide, pues finalmente aprovechando la coyuntura del Tratado de Córdoba, que señalaba de que si nadie aceptaba el Congreso mexicano podía elegir a un emperador, Iturbide resultó ser coronado como emperador de México, cosa que en el Perú no se pudo porque se opusieron de inmediato los militares a su propuesta, y esto obligará a José de San Martín a exiliarse del Perú, a abandonar Chile, a abandonar también su natal Argentina, donde únicamente pasa para recoger a su pequeña hija, huérfana porque su mamá había muerto, y partir hacia el exilio. Así que los dos se encuentran en esta misma situación, exiliados, de alguna manera por la misma causa. Uno por haber sido emperador y el otro por haber intentado constituir en el Perú una monarquía. La diferencia esencial es que Iturbide quiere regresar, y a pesar de que José de San Martín intenta desalentarlo, no le puede decir que estaría cometiendo un error mayúsculo en el cual le iría la vida, porque José de San Martín es masón,
está bajo vigilancia de los masones, está bajo juramento masónico de no revelar sus secretos, y José de San Martín salvará su vida porque nunca va a volver a América, a la Argentina, su tierra natal. Él, después de su exilio en Inglaterra, pasará el resto de su vida en Francia. Jamás volverá. Pero no puede decirle esto directa y de frente a Agustín de Iturbide porque él mismo, repito, es masón y con esto violaría su compromiso de guardar secretos en lo cual le iba la vida. Así que pues, simple y sencillamente fue una plática en la que pudieron ambos corroborar la similitud de sus ideas respecto a la necesidad de una monarquía que el propio San Martín reconocía, pero pues por más que Iturbide intentó desaconsejarlo, y sobre todo en el sentido familiar, ¿cómo es posible que se vaya usted y deje aquí a 6 hijos? ¿Cómo es posible que se lleve a los 2 chiquitos y su mujer estando en estado? Bueno, nada de esto convenció a Iturbide. Repito, no sabemos, e insisto en ello, y seguramente quizá le haya platicado algo a San Martín, no sabemos si es porque quisiera recuperar el trono, cosa que jamás él mencionó, su fuero interno no lo conocemos, no sabemos si es efectivamente para hacer, pues, realidad su ofrecimiento de servir como soldado para evitar la invasión de la Santa Alianza. No sabemos, como es muy posible, que haya sido seducido por el llamado de sus seguidores, noticia que le transmitió el coronel Benesky, según platicábamos, y quizás haya hasta alentado una especie de sueño, como el retorno de Napoleón en los famosos 100 días, cuando regresa de su primer exilio de la isla de Elba y que aparece en Francia y que es recibido con aclamaciones. No sabemos si era por el agobio terrible de la falta de dinero, o no sabemos el infundio que inventaron aquí los masones de que viniera ya en nombre de Fernando VII, perdonado por el rey de España, a recuperar a Nueva España, lo cual simplemente es una patraña inventada por sus enemigos. El caso está que Iturbide decide partir a despecho de las recomendaciones de San Martín y el día 11 de mayo de 1824 se va a embarcar en la goleta Spring. Llama la atención que el capitán de la goleta es el mismo que comandaba la goleta Rawlins, en la cual salió de México un año antes. Era el mismo capitán, es lo curioso, que ahora le tocó en suerte regresar a Iturbide a su patria. Lo acompañan, repito, su esposa en estado de gravidez, sus 2 hijos más pequeños, su sobrino, 2 sacerdotes, un impresor, el camarista ayudante de él, la camarista ayudante de la señora, y en el camino durante el viaje, pues se va a ocupar su tiempo en redactar una serie de proclamas, en una serie de cartas que va escribiendo para poder difundirlas cuando llegara a México. No puede, por supuesto, acercarse al puerto de Veracruz por una razón obvia. Veracruz está bloqueado por las fuerzas españolas que ocupan el castillo de San Juan de Ulúa, que además de no permitir el comercio, verían con enorme gusto capturar a Iturbide, que fue el que consiguió la independencia. Esto los españoles lo sabían perfectamente bien, así que Iturbide pues no podía llegar a Veracruz, que es el puerto natural de arribo, así que se acercó a lo que entonces tenía cierta actividad comercial, que es la barra de Soto la Marina, en Tamaulipas. Antes se había acercado un poco a Texas, recuerden que Texas era mexicana, pero finalmente decide detenerse frente a la barra de Soto la Marina, cercana al pueblo de Soto la Marina, que no es puerto, que está en el interior, y allí envía a Carlos Benesky a averiguar cómo están las cosas. Y Carlos Benesky se entrevista con el comandante militar de Tamaulipas, el general Felipe de la Garza, un hombre que vivía porque Iturbide lo había indultado, se había levantado en contra de él, pero Iturbide le había perdonado la vida anteriormente. Y este hombre, taimado seguramente, conocedor del decreto que había expedido el Congreso mexicano el 28 de abril de declarar traidor a Iturbide si regresaba a México,
este hombre sospechó, también seguramente por la inocencia de Benesky, que alguien más venía en ese barco porque Benesky le decía que venía un amigo suyo que querían ver cómo poder invertir o establecer una casa de comercio o algo así. De la Garza, que no es tonto, sospecha y comienza a hablar con Iturbide de Benesky. Y de la Garza le dice, oh, sería maravilloso volverlo a ver, estaría yo a sus órdenes, qué honor que Iturbide regresara, nos hace mucha falta. Y Benesky se tragó toda esta mentira de la Garza, regresó a la fragata Springs, a la goleta Spring, le explicó a Iturbide lo que le había dicho Benesky y quizás el mismo Iturbide, confiado, con ingenuidad, quizá también deseoso de ya saber cuál sería su destino, decidió desembarcar. Cuando lo hizo, pasó un acontecimiento de esos curiositos, que estaba por ahí cerca un antiguo teniente coronel de apellido Asúnzolo, que conocía muy bien Iturbide, y a pesar de que este desembarca con una larga capa y embosado, no se le veía la cara, la manera como se subió al caballo, como montó al caballo, hizo que Asúnzolo le dijera de la Garza, o ese es Iturbide o es el diablo que se parece a él. Por esa gallardía que tenía Iturbide para la montura, era un jinete consumado, inclusive se le decía el dragón de fierro, era un hombre pues acostumbrado a andar a caballo y lo hacía con enorme entereza y gallardía, y de esta manera pues fue posible para muchas personas reconocerlo a pesar de que viniera literalmente embosado. De la Garza lo reconoce, lo saluda, se pone disque a sus órdenes. Fíjense, inclusive, de la Garza lo traslada a Soto la Marina, después lo van a llevar a Padilla, pero en el camino de la Garza, fingiendo, le concede a Iturbide que él lleve el mando de la tropa. Es de la Garza quien le informa a Iturbide que está fuera de la ley, que está proscrito por el hecho de haber desembarcado. La infamia mayor de la Garza es que, sabiendo, porque se lo dijo el mismo Iturbide, oiga, yo no estaba enterado, pues ¿de cuándo es el decreto del 28 de mayo? No, pues yo salí el 11 de mayo de Inglaterra. La infamia de la Garza es que debió haberle permitido, súbase al banco y váyase. Usted no estaba enterado, pero ya lo está a partir de ahora. Y no, le tendió la trampa, invitándolo a acudir a donde estaba en este momento el Congreso de Tamaulipas, en la ciudad de Padilla, para que el Congreso de Tamaulipas fuera el que resolviera. De la Garza entendió que el decreto facultaba a cualquier persona a ejecutar a un traidor que estaba fuera de la ley, pero no quiso asumir la responsabilidad y le ofreció a Iturbide llevarlo a Padilla para que el Congreso, repito, reunido en esa ciudad, fuera el que determinara su suerte de acuerdo al decreto del Congreso mexicano del 28 de abril. Así que, buena medida, el villano de esta historia es este sujeto llamado Felipe de la Garza, primero que sedujo a Benesky para convencerlo de su buena intención y amistad hacia Iturbide, para que Iturbide desembarcara, y segundo, una vez que lo hizo, literalmente lo tuvo preso, le informó de la proscripción, pero no le dio oportunidad de irse. Que bien pudo hacerlo y estaría además justificadísimo. Señor, usted no conoce este decreto porque fue imposible que lo conociera, pues váyase porque está usted fuera de la ley y si regresa, esto es un traidor. Pero no le dio siquiera esa oportunidad. Así que Iturbide se despide de su esposa, se despide de sus dos pequeños hijos, de su sobrino, de los que lo acompañan, y solamente acompañado por Benesky decide partir hacia la ciudad de Padilla, a donde va a llegar precisamente muy temprano en la mañana del día 19 de julio de ese año de 1824. Lo van a encerrar en una pequeña casita cerca de la iglesia, cerca del lugar donde está además sesionando el Congreso de Tamaulipas, que por cierto es un Congreso constituyente, no tenía facultades legislativas y mucho menos tenía facultades judiciales, no podía juzgar a Iturbide, y los diputados, encabezados
por un presbítero, un sacerdote, José Antonio Gutiérrez de Lara, que era además conocido de Iturbide. Él decidió abstenerse de su voto, pero todos los demás, por supuesto, masones el resto de ellos, a pesar de que estaban incompletos y llamaron a un par de suplentes para poder tener quórum, decidieron que se aplicara la ley del Congreso y le ordenaron a De la Garza que decapitara a Iturbide. Y lo más terrible de este caso es que el Congreso además se negó a atender la petición de Iturbide de presentarse ante ellos para exponer su caso. El caso evidentemente antijurídico, ilegal, de que había un decreto de proscripción por un acto futuro, el de regresar a tierras mexicanas, por lo cual sería traidor, pero él no estaba enterado. Como él dijo en una comunicación que le manda a ese Congreso cuando le pide audiencia, estoy sorprendido, estoy azorado. ¿Cómo que llego a México y soy traidor si regreso y no tengo oportunidad de defenderme? Bueno, el Congreso de Tamaulipas decidió rotundamente no recibir a Iturbide y al contrario, le ordenó de manera perentoria a Felipe de la Garza, el comandante militar del estado, que cumpliera con el decreto y ellos le agregaron decapitándolo, cortándole la cabeza, que debería además esa sentencia ejecutarse ese mismo día. Fíjense qué terrible. Iturbide llega a Padilla, intenta ser recibido por el Congreso, le niegan la oportunidad y el Congreso, ni tardo ni perezoso, con la abstención de uno o dos diputados, sacerdotes ambos, decide que Felipe de la Garza aplique el decreto, que no trae una pena específica, decapitando a Iturbide. Felipe de la Garza lo que va a hacer, una vez que se lavó las manos, es pasarlo por las armas, fusilarlo, porque él, en la carta que le escribe después al secretario de Guerra, Manuel Mier y Terán, explica que le pareció más decoroso para un militar ser ejecutado por la vía del fusilamiento y no por la decapitación. Así que le notificó a Iturbide que el Congreso no lo recibiría, que sería ejecutado. Esto sucedió, fíjense, a las 3 de la tarde y le informó que a las 6 de la tarde, 3 horas después, sería fusilado. Iturbide, evidentemente, haciendo un acopio de hombría, de fuerza de voluntad, pues recibió la sentencia, tuvo que confesarse, pidió un confesor. Y fíjense, el que lo atendió, el que le administró los últimos sacramentos, el que dio su confesión postrera, será el propio presidente del Congreso, José Antonio Gutiérrez de Lara, sacerdote, el que votó, o se abstuvo de votar más bien, es el que va a recibir en confesión, pues a Iturbide, no sabemos qué le dijo evidentemente por el secreto de confesión, pero será quien atienda al libertador. Con él mismo le va a enviar una carta que apresuradamente le escribe a su esposa, doña Ana María Huarte, que recordemos se había quedado a bordo del Spring junto con sus dos hijos más pequeños, ella en estado de gravidez, y ahí le envía una carta muy bonita, estremecedora. Ana, mujer de mi vida, le dice, y en donde le pide que eduque a sus hijos como católicos y que, pues evidentemente, se aparte de ellos la mancha de traidor, porque él no es ningún traidor. Recuerden, la ley es clarísima en cuanto a su falta de total justicia. Lo declara traidor no por lo que pudo haber hecho, no por haber sido emperador. Lo declara traidor si regresa a México. ¿Eso es un delito? Bueno, así lo consideró el Congreso mexicano, así lo consideró también el Congreso de Tamaulipas, y pues así se va a pasar a la posteridad malamente, porque pues Felipe de la Garza decidió, para lavarse las manos, obedecer lo que le mandó el Congreso. El propio sacerdote Gutiérrez de Lara será quien lleve la carta postrera a Ana Huarte, al Spring,
Él no va a estar presente al momento del fusilamiento porque inmediatamente va a salir y no quiere estar ahí para Soto la Marina. Y a las 6 de la tarde en punto, Agustín de Iturbide fue informado de que ya era la hora. Y dice unas palabras muy curiosas. A ver, muchachos, voy a dar una última mirada al mundo. Quienes conocen Padilla, este lugar interesante, que repito, hoy semidesaparecido y que de alguna manera aflora cada vez que bajan las aguas de la presa Vicente Guerrero que está encima de las ruinas de la antigua población, pues podrán apreciar lo que resta de la capilla y lo que resta de un basamento, de un pequeño monumento en donde fue fusilado y sepultado Agustín de Iturbide. De la casucha donde lo tenían encerrado no queda ni rastro, debe haber estado contiguo a la iglesia. Y de ahí a donde se encuentra el sitio donde sería ejecutado, dicen las crónicas, son 80 pasos que caminó Iturbide, seguido por los soldados que lo ejecutarían. Se le informó además que sería vendado, cosa que él rechazó, que además sería ejecutado de rodillas como traidor y de espaldas, cosa que también se opuso, por lo cual fue fusilado de frente, y que, pues, no le concedían más tiempo ni los 3 días de gracia que se acostumbraba, porque así lo había ordenado el Congreso de Tamaulipas. Cuando llegó la hora suprema, Iturbide frente al pelotón de fusilamiento también lanzó unas últimas palabras, negando el que fuera traidor, y mucho menos en los términos de ese decreto. No era traidor, él había regresado a México para ofrecer sus servicios a la patria por temor a una invasión de la Santa Alianza Europea, y en México lo recibían por traidor, pero decía, pero muero contento porque estoy entre vosotros. Rechazando, eso sí, insistió, el cargo de traidor. Allí será fusilado, su cadáver quedará tendido, lo recogen, lo saquean, le quitaron las botas. No iba de uniforme militar, iba de ropa civil, pero le quitaron las botas y el oficial que se las llevó le dijo a su sobrino que él las traía como un recuerdo, como una reliquia, pero las estaba pisando, las estaba usando. Es decir, hicieron tropelía y media e Iturbide será sepultado al día siguiente exactamente en el sitio donde lo ejecutaron. Ahí lo van a sepultar. Ana María Huarte y sus hijos no desembarcaron, recibieron la fatal noticia primero de el sacerdote José Antonio Gutiérrez de Lara. Con esa noticia salió corriendo su sobrino a ver qué había sucedido, llegó al día siguiente a Padilla, ahí es donde él presencia a este oficial con las botas de Iturbide, él sí asiste al sepelio, regresa a la fragata y entonces la familia decide partir para los Estados Unidos de América, logrando eso sí que perdonaran al coronel Carlos Benesky, que también había orden de fusilarlo a él, pero salvó la vida. Allí estará el cadáver sepultado de Agustín de Iturbide durante algunos años. Sigue después una historia muy interesante que me voy a reservar para platicarla la semana próxima porque también es larga. Simplemente hoy quisiera rematar con un par de, cosas previas que valen la pena. Miren, primero, unos años después, en 1832, el general Manuel Mier y Terán, masón por supuesto, para ese momento comandante general del norte del país, el que tenía a su cargo la vigilancia sobre la provincia de Texas, el que además había sido insurgente, amigo de Morelos, que se había indultado porque tenía familia, que después recuperó la libertad, se unió al Imperio Mexicano, fue reconocido con su grado de general, y más adelante será de los que se oponga a Iturbide, y era el secretario de guerra en el gabinete del gobierno de la República,
este que hemos platicado, el que avala el fusilamiento de Iturbide, a él, Felipe de la Garza, quien mandó el pelotón de fusilamiento, como ya vimos, le manda un parte informándole todo lo que hizo. Y Mier Terán estuvo totalmente de acuerdo e inclusive recomendó un ascenso para Felipe de la Garza. Es peculiar, e insisto en lo que comentaba yo hace un rato. Entre los propios ministros del gabinete del gobierno provisional estaban totalmente de acuerdo en la ejecución de Iturbide. No solamente Nicolás Bravo y Victoria y Guerrero, sino también Mier Terán y también Lucas Alamán, que es el caso sorprendente. Bueno, a Mier Terán le entra una especie de remordimiento, una necesidad de contrición, de expiar algo. Y estaba visitando la ciudad de Padilla en julio, a principios de julio de 1832, en su carácter de comandante general del norte del país, precisamente después de hacer una gira supervisando cómo estaban las cuestiones en Texas, que ya estaba para ese momento repleta de norteamericanos que venían colándose a través de la frontera para establecerse en esa provincia, que después, por supuesto, como sabemos, intentarán y proclamarán su independencia. Pero Felipe de la Garza, el comandante militar, le había informado a Terán todas estas circunstancias. Terán quiso ir a presenciar y ver con sus propios ojos la condición de Texas. Regresó a Tamaulipas y en Padilla le entró una especie, hoy diríamos, de depresión, de tristeza enorme. Y estuvo un día, casi una hora frente a la tumba de Iturbide. Y lo único que alcanzó a comentar con sus ayudantes es que ahí estaba el Libertador sepultado. Pero estaba callado, mudo por completo. Y al día siguiente, creo que es el día 2 de julio, vuelve a asomarse a la tumba de Iturbide, saca su espada, la desenvaina, la clava a la inversa en la tierra, es decir, la empuñadura la encaja en la tierra, y el propio general Manuel Mier Terán se deja ir, se suicida exactamente en la tumba de Iturbide, y lo único que alcanzó a dejar como instrucciones es que los sepultaran allí mismo, exactamente en la misma sepultura de Agustín Iturbide, a quien él antes no supo defender y avaló su ejecución. Una serie pues de tragedias singulares que ocurrieron allí en Padilla y que todas ellas tienen que ver con este acto terrible de la ejecución del Libertador de México, Agustín de Iturbide, que insisto, recordar a Agustín el emperador quizás no valga la pena porque hubo errores, pero los pagó, los expió cuando lo ejecutaron y lo convirtieron simple y sencillamente en el Libertador. Muchas gracias, amigas y amigos, y aquí primero Dios, nos vemos la próxima semana.